Un gas cuya composición molar es sinistra con un exceso del 20%. La reacción ocurre en Pereira, su presión atmosférica es 645 milímetros de mercurio. Un día en el cual la temperatura es 22 grados centígrados y la humedad relativa es 82%. La combustión es completa. Realice el balance de masa. Las ecuaciones químicas son una mol de metano más 2 moles de oxígeno produce una mol de CO2 más 2 moles de agua. 2 moles de etano más 7 moles de oxígeno producen 4 moles de CO2 más 6 moles de agua. Luego de leer y entender el ejercicio, se procede a realizar el diagrama de flujo. El diagrama de flujo es el siguiente. En este diagrama, pues hay que tener en cuenta que los productos son CO2 porque la combustión es completa, es decir, todo el carbono pasa a CO2, no va a haber monóxido de carbono. Agua, porque agua se produce en las reacciones, los hidrógenos del combustible, el hidrógeno del combustible se convierte en agua. Fuera de eso, el aire contiene agua. Oxígeno sale entre los productos debido a que el aire se suministra en exceso y nitrógeno sale en los gases de combustión debido a que el nitrógeno es inerte en esta reacción. Esos son los gases de salida. Una vez hecho el diagrama de flujo, debemos seleccionar una base de cálculo. En este caso, la base de cálculo la podemos colocar sobre el combustible, porque conocemos su composición. No así sobre los gases de combustión, porque no conocemos su composición. Entonces, la base de cálculo vamos a tomar 100 moles de combustible. Lo puedo escribir así, 100 moles, o lo puedo escribir 100 gramos mol. Es lo mismo. Si nuestra base de cálculo es 100 moles de combustible, entonces las moles de metano son iguales a 90 moles y las moles de etano son iguales a 10 moles. Con estas moles del combustible, de cada uno de los gases del combustible, se puede calcular las moles de oxígeno teórico. Las moles de oxígeno teórico se calculan siempre con la reacción de combustión completa, que es la que sucede en este caso. Entonces, mirando las ecuaciones químicas, podemos calcular las moles de oxígeno teórico. Según la primera ecuación química, 2 moles de oxígeno reaccionan con una mol de metano, pero en este caso se tienen 90 moles de metano. Y según la segunda ecuación química, 7 moles de oxígeno reaccionan con 2 moles de metano, de etano, pero se tienen 10 moles de etano. 10 moles de etano. Entonces, las moles de oxígeno teórico son iguales a 215 moles.
Con estas moles teóricas y el porcentaje de exceso se calculan las moles de oxígeno suministradas. Las moles de oxígeno suministrado serán iguales a las moles de oxígeno teórico por 1, y el porcentaje de exceso. Es decir, las moles de oxígeno suministrado son iguales en este caso a 215 moles por 1,20, resultando igual a 258 moles de oxígeno suministrados. Por lo tanto, las moles de nitrógeno suministrado serán iguales a 258 moles de oxígeno, pero hay 79 moles de nitrógeno por cada 21 moles de oxígeno en el aire seco. Es decir, las moles de nitrógeno suministrado son iguales a 970,57. Ya tenemos el aire seco, oxígeno y nitrógeno, pero el aire no está seco, tiene agua. Es necesario calcular las moles de agua. Para calcular los moles de agua en el aire, utilizamos la humedad relativa del aire y su definición. La humedad relativa es 0,82 y su definición es presión parcial del agua sobre presión de vapor del agua. Entonces, es necesario encontrar el valor de la presión de vapor del agua a 24 grados centígrados. Y este valor se consigue en la tabla B3. Es 22,377 milímetros de mercurio, obtenido de la tabla B3. Con ese valor de la presión de vapor del agua y la humedad relativa, pues se calcula la presión parcial del agua. Presión parcial del agua igual a 0,82 por 22,377 milímetros de mercurio. Esto da 18,35 milímetros de mercurio. Con esa presión parcial del agua y las ecuaciones de Dalton, podemos obtener las moles de agua. Recordemos las ecuaciones que se obtienen de la ley de Dalton. La relación de moles en un gas, la relación de moles es igual a la relación de presión. Entonces, las moles de agua sobre las moles de aire seco son iguales a la presión parcial del agua sobre la presión parcial del aire seco. Entonces, las moles de agua sobre las moles de aire seco son iguales a la presión parcial del agua es 18,35 milímetros de mercurio y la presión parcial del aire seco es la presión total menos la del agua. Eso quiere decir que las moles de agua son iguales a esta relación, que es 0,0293 moles de agua sobre mol de aire seco, multiplicado por las moles de aire seco, que en este caso son las del oxígeno más las del nitrógeno. Y obtenemos que las moles de agua son 36. Con las moles de agua ya tenemos los reactivos. Ya está calculado pues, por el oxígeno, el nitrógeno y el agua del aire. Y están, con la base de cálculo están definidos
el combustible. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a calcular los gases de combustión. Para calcular los gases de combustión, que son CO2, agua, oxígeno y nitrógeno, se procede mediante balances parciales de masa para cada uno de ellos. Balance parcial de masa para el CO2 tiene la forma entrada más producción igual a salida más consumo. De CO2 pues no entra gas, no entra CO2, pero sí se produce. La salida es lo que vamos a consumir, a calcular, perdón, y el consumo pues es cero en este caso, porque no se consume, no es reactivo. Entonces, calculemos las moles producidas de CO2. Se calcula con las dos ecuaciones. Observando las ecuaciones, la primera de ellas, la de metano, encontramos que, según la ecuación, se produce una mol de CO2 por cada mol de metano que reacciona. Pero en este caso han reaccionado 90 moles de metano. A eso hay que calcularle las moles producidas en la segunda reacción. Y ahí observamos que se producen 4 moles de CO2 por cada mol, por cada 2 moles de etano. Pero han intervenido 10 moles de etano en la reacción. Esto nos da un total de 110 moles de CO2. Por lo tanto, las moles producidas según el balance de masa no entra metano. Se producen 110 moles de CO2, se producen. Salen, es lo que vamos a calcular, y no se consume. Por lo tanto, las moles de CO2 que salen son iguales a 110 moles. Hacemos ahora un balance de masa para el agua. Balance parcial de masa para el agua tiene también la forma entrada más producción igual a salida más consumo. De agua entra porque entra con el aire. No se produce porque, sí se produce, agua se produce, entonces hay que calcular las moles producidas de agua, que se calculan con las ecuaciones. Según la primera ecuación, se producen 2 moles de agua por cada mol de metano que reacciona, pero intervienen en este caso 90 moles de metano. Es una primera reacción. Y en la segunda reacción vemos que se producen 6 moles de agua por cada 2 moles de etano que reaccionan, pero en este caso intervienen 10 moles de etano. Eso quiere decir que las moles producidas de agua son iguales a 210 moles. Reemplazando en el balance de masa, obtenemos lo que entra de agua. De agua entra, y obtenemos el valor 36 moles. Listo, 36 moles. Entran 36 moles. Más lo que se produce, 210 moles. Eso es igual a los moles de agua que salen, que es lo que vamos a calcular, más lo que se consume, que es cero. En ninguna de las reacciones se consume agua. Entonces, las moles de agua que salen son iguales a 246 moles
agua. 246 moles de agua es lo que sale. Ahora hacemos un balance parcial de masa para el oxígeno. El balance parcial de masa para el oxígeno tiene la forma entrada más producción igual a salida más consumo. La entrada la conocemos, está calculado pues con el oxígeno del aire. No se produce. Sale lo que vamos a calcular y lo que se consume de oxígeno lo debemos calcular con base en las ecuaciones. Los moles del oxígeno consumido, según la primera ecuación, se consumen 2 moles de oxígeno por cada mol de metano que reacciona, pero reaccionan 90 moles de metano. Y según la segunda ecuación, se producen se consumen 7 moles de oxígeno por cada 2 moles de metano que reaccionan. Pero en este caso intervienen o reaccionan 10 moles de metano. Eso da un total de 215 moles de oxígeno que se consume. Muy bien. Lo que entra de oxígeno lo calculamos anteriormente en el oxígeno suministrado, 258 moles. Lo que entra, 258 moles. Más lo que se produce de oxígeno, 0, no se produce. Es igual al oxígeno que sale más lo que se consume. Por lo tanto, el oxígeno que sale será igual a 258 menos 215 moles. Eso es igual a 43 moles. Ahora falta el balance parcial de masa para el nitrógeno. El balance parcial de masa para el nitrógeno tiene la forma entrada igual a salida porque no participa en la reacción. Entonces, como ya tenemos calculadas las moles que entran de nitrógeno, pues ya sabemos las moles que salen de nitrógeno. Las moles que salen de nitrógeno son iguales a las moles de nitrógeno suministrado, 970,57. Ya se tienen los 4 gases de combustión, es decir, se tiene la salida. Por lo tanto, podemos plantear en este momento el balance de masa. El balance de masa tiene las entradas y las salidas. Las entradas son el aire que entra y el combustible que entra. Entonces, las entradas son metano, combustible que entra, y etano, combustible que entra. El aire que entra sería oxígeno, nitrógeno y agua, porque ese aire tiene agua. La salida son los 4 gases que acabamos de calcular: dióxido de carbono, agua, oxígeno y nitrógeno. Entonces, coloquemos cada uno de los valores. Del metano. El metano entraron 90 moles y 10 moles de etano. Entonces, 90 moles de etano, de metano, 10 moles de etano.
De oxígeno entraron 278 moles. De nitrógeno entraron 970,57 moles. Y de agua entraron 258 moles. No, de agua entraron 246 moles. No, entraron con el aire 36 moles. 36 moles. 36 moles únicamente. 36 moles. De CO2 salieron 110 moles. 110 moles. De agua han salido 246 moles. De oxígeno han salido 43 moles. Y de nitrógeno han salido 970,57 moles. Ya con los pesos moleculares encontramos los valores en gramos. De metano, 1440 gramos. De etano, 300 gramos. De oxígeno, 8.256 gramos. De nitrógeno, 27.175,96 gramos. Y de agua, 648 gramos. De salida para el CO2, 110 moles, es decir, 4.840 gramos. Para el agua, 246 moles, es decir, 4.428 gramos. 4.428 gramos. Para el oxígeno, 43 moles, 1.376 gramos. Y para el nitrógeno, 27.175,96 gramos. Hacemos las respectivas sumas y obtenemos 37.819,96 gramos de entrada y 37.819,96 gramos de salida, quedando pues verificado y completo el balance de masa. Muchísimas gracias.